Bendiciones a todos y bienvenidos a este nuevo podcast titulado Un poco de fe con café. Mi nombre es Natalie, soy de Venezuela y juntamente con mi amiga Perla desde Honduras estaremos compartiendo con ustedes testimonios que van a ser de bastante edificación a nuestras vidas. Te vamos a contar un poco acerca de la historia y vamos a ver cómo Dios ha podido transformar la vida de algunas personas que han sentido la libertad de compartir con nosotros su historia. Si tú tienes un testimonio y te gustaría contárnoslo, en el enlace de la descripción puedes hacer clic para que te puedas comunicar y dejarnos tu testimonio. Así que prepara tu Biblia, tu tacita de café y estemos atentos con un corazón dispuestos para ser sorprendidos por Dios a través de esta historia, sabiendo que Jesús siempre está con nosotros. En este momento queremos compartir un testimonio que es el primero que vamos a compartir en esta serie y se llama Ayúdame, si eres real, ayúdame. ¿Cómo estás, Perla? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú, Natalie? Bien, chévere. En lo personal, fíjate que me parece impactante. La verdad que es impresionante y no comencemos a dar spoilers porque ahí van a escuchar una buena historia de una personita, de una chica anónima que nos mandó su historia de cómo llegó a los pies de Jesús. Asimismo, Sí, está ¿alguna vez tú bastante te has interesante. preguntado si alguna vez alguien supremo con poder en verdad podría ayudarte o podría ayudarnos? Sí, realmente. Bueno, yo así personalmente no me lo he preguntado, pero sí he estado con chicos que han estado bastante mal hasta el punto de dudar de la existencia de Dios o de alguna persona, incluso de, digamos, acá un ser humano, que pueda ayudarlo. Se ha sentido totalmente solo y que no hay más solución en su vida. Fíjate que en lo personal, por mi lado, la verdad que nunca, igual como tú, no me lo he preguntado como tal, pero sí muchas veces he dado como, ¿quién podría ayudarme? La verdad, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo le hago para acá? Porque a veces nos sentimos como en un hueco, en un hoyo, que ni sabemos de cómo salir de ahí, la verdad. Pero por eso fíjate que me encantan bastante los testimonios de las personas, porque a veces creemos que somos los únicos que vivimos esas experiencias, pero en realidad, fíjate que no somos los únicos. Y sin darnos cuenta tenemos esa guía de Dios. Totalmente, de hecho, eso es una Asimismo, mentira entonces, que nos hace es entrar más en culpa, en condenación, el pensar de que solo esto me está pasando a mí y no existe respuesta en el mundo, porque cuando abrimos nuestra boca, cuando confesamos con un amigo, con alguna persona de confianza la situación por la que estamos pasando, realmente el poder que tiene se minimiza porque nos damos cuenta de que no somos los únicos, que a otras personas les ha pasado, que otras personas han podido resolverlo, y solo el pensar así solamente nos cierra las posibilidades de avanzar. entonces asimismo, como ya le hemos echado un poquito de sazón a esto, ¿quieres que comencemos a escuchar el testimonio de esta noche? Claro que sí. Bueno, asimismo, así como vamos a recalcar, el título de este capítulo se llama Ayúdame si eres real, ayúdame. Desde aquí podemos comenzar, como te digo, con un grito de ayuda, como le dicen, hasta gritos de silencio, porque a veces la persona no sabe cómo transmitir esa ayuda. Y así como esta chica nos revela en esta misma forma. Había decidido suicidarme de la misma semana que conocí al que se convertiría en mi pastor. Estaba sola y deprimida y llegó un momento en que ya no aguanté. Había intentado suicidarme antes de mi adolescencia, pero esta vez ya era adulta y estaba segura que tendría éxito. Unos psicotrópicos y una botella de ron serían totalmente suficiente, o al menos ese era mi plan. Y o sea, Wow. oíme, ¿cuántas veces nosotros hemos buscado, como te digo, cualquier alternativa para intentar como llenar esos vacíos? Sí, es tremendo, o sea, encontrar el valor.
para tomarte por lo menos unas pastillas, como ella lo dice, tomar unas pastillas y ron, pero no encontrar el valor para poder enfrentar la situación o sea, es una cosa totalmente loca. Tenemos valor para una cosa, pero para otra creemos que ese es el fin. La verdad que sí, o sea, literalmente eso nos llega a literalmente a sentirnos miserables. No sé si tú has llegado a pasar eso de que si alguna vez te has sentido miserable. Ay, pues creo que sí. Creo que, pues, bueno, vamos a definir miserable. Miserable es como que no tienes valor, como que no te sientes pequeñito delante de un montón de circunstancias que lo que hacen es abrumarte. Bueno, creo que esa es la definición más o menos que podemos dar de esa palabra. Y es como que te sientes insignificante delante de todo lo que está ocurriendo contigo. Definitivamente, porque literalmente te sentís inalcanzable en esa situación. Tú decís como que, no, si hago esto, me voy a sentir mejor, si hago aquello, me voy a sentir mejor. Pero nada, 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 nada te saca de ese vacío. Y la verdad que yo sí, o sea, literalmente yo he llegado hasta creer de que yo soy incapaz en todo, incapaz en las clases, incapaz en el trabajo, incapaz en mi vida. Entonces, es impresionante porque creo que no, creo que tanto tú como yo hemos pasado por esas situaciones bastante fuertes. Y, y en ese momento que decimos que si tomaste en media etapa de tu vida, si recibiste alguna ayuda en esos momentos que tú te llegaste a sentir así. Bueno, hubo una etapa de mi vida en la que sí me sentí así y lamentablemente estaba un poco más joven. Mi decisión no fue buscar ayuda o ver a alguien con el que pudiera conversar, sino tal cual como hablábamos al principio, encerrarme y a veces no quizás por el miedo a que eso me esté pasando solamente a mí, sino a veces por el punto de vergüenza, porque tú te muestras con una fachada delante de la gente de que estás bien, de que estás feliz, entonces cuando te sientes así, en ese punto donde te sientes tan chiquito, tú dices, oye, cómo hago yo para decirle a alguien, después que le dije que estaba bien, que estaba de maravilla y excelente, abrirle mi corazón y realmente expresarle cómo me siento? O sea, en ese momento yo no tenía como, digamos, la capacidad, la madurez suficiente como para poder decirlo. Entonces lo que así hice fue encerrarme en mí y creo que estuve hasta en depresión y todo. La reconocí ya después, pero sí fue una parte muy dura hasta que ya hubo en un punto donde me aferré fue a Dios y quizás no le conté a nadie cómo me sentía, pero sí Él me ayudó a poder compartir con otras personas, no mis sentimientos, pero sí como que salir, hablar, distraerme y en esos pequeños detalles Él me fue ayudando a salir de esa situación. La verdad que sí, porque como te digo, la verdad son esos momentos que la situación nos vuelve fuertes, literalmente. A veces yo llego, como un amigo me llega a decir, desarrollo de personaje, porque en esos momentos que no nos encontramos, en esos caminos que llegamos a tomar, que nos desviamos y todo lo demás, a veces llegamos a tomar esos caminos equivocados, como bien dijo la chica, que con una botella de ron sería como su escape. Y la verdad creo que todos tenemos esas diferentes formas de escaparnos, porque hay gente que dice, sí, pero es que yo no me he drogado, que yo no he hecho lo otro. A veces nuestros escapes pueden ser literalmente, como bien Sí, decís, encerrarnos en nosotros mismos, aparentar algo que en realidad no estamos siendo realistas, tapando, en vez de solucionar, hasta llegamos a tapar los problemas. Y yo muchas veces yo llegué a desviarme en caminos que yo decía como no, si yo salgo con mis amigos yo me voy a sentir mal. creo que solamente Dios nos ayuda a salir en medio de esos procesos a veces que tenemos tan complicados, porque a veces realmente somos pequeñitos delante de esa situación, pero recordamos el Dios que tenemos. Pero en este caso, aquí continuando con el testimonio, podemos ver que nuestra amiga
no conocía de Dios. Ella nos cuenta, dice, yo era atea, no creía que había algo después de la muerte, me negaba a creer en Dios o en nada que se le pareciera. Sin embargo, cuando tocas tan bajo como yo lo hice en ese momento, estás dispuesta, estás dispuesta a hacer cosas que normalmente no harías. Recuerdo que era de noche y estoy segura que no fueron más de 3 segundos en una desesperación que pedí ayuda. Dije, ayúdame, si eres real, ayúdame. Fíjate que ella está diciendo que ella no reconocía la existencia de Dios, no reconocía a Dios en su vida para nada. Sin embargo, hubo un momento y 3 segundos le fueron suficientes para clamar, a ver, o sea, como, eso fue como lanzarlo así al aire, a ver qué sale. Si eres real, ayúdame, porque ella no estaba segura de que Dios existía. O sea, fíjate que esto es impresionante por el hecho de que, como bien dijo esta chica, era atea, o sea, no creía ni siquiera en Dios. Creo que muchos de nosotros llegamos a tener como una pequeña guía, ya sea porque nuestros padres nos inculcan o nuestra familia, ya sea por un pariente o algo, nos inculcan de estar en alguna religión o algo por el estilo o alguna creencia y a la hora de la hora pues ya es decisión de nosotros si tenemos ese corazón dispuesto y la chica pues en esos momentos no tenía el corazón dispuesto porque ella Totalmente. no creía en Dios. Entonces, o sea, literalmente, hasta como ella da, como te dije anteriormente, esos gritos de silencio diciendo, ayúdame, auxilio, ayúdame. Porque creo que muchos llegamos a ese punto que creo que ya hemos probado lastimosamente en muchas de esas y hemos hasta cometido errores de llenarnos con esto, que decimos si probamos esto nos va a ayudar, que si probamos lo otro nos va a seguir ayudando, pero en realidad, simple y sencillamente, nos olvidamos de pedir ayuda a nuestro verdadero Salvador, el cual es Dios. Y no sé cómo no sé cómo muchas veces hemos llegado, como dicen, a los pies de Dios. Y la verdad, así como esta chica, yo me identifico bastante en el sentido de que yo en ese sentido, yo sí había crecido en una familia de pastores en la cual ellos me habían inculcado en creer en Dios, pero yo había creído de que pues me había olvidado, que me había dejado de lado y en algún momento bajo en mi vida yo llegué y yo dije como que, yo dije, de verdad Dios, si tú sigues en mi vida, si tú de verdad crees que yo soy digna, por favor ayúdame porque yo no sé qué hacer. Me acuerdo que era recién año nuevo para esos momentos, de ese momento de mi vida. Y yo me acuerdo que había pasado por sucesos muy fuertes y yo, después de tener un año donde me había separado de Dios, me había desconectado porque yo había prácticamente hasta dejado de creer porque a mí, yo creí que ya me tenía abandonada. Entonces me acuerdo que me recosté en mi cama y yo le dije, Dios, ayúdame, porque de verdad yo ya no sabía qué hacer. Yo estaba como en un punto en el que no me podía volver como a encontrar a sí misma porque primero tenía que encontrar a Dios para que Dios me guiara a ese camino y darme cuenta quién era. Y asimismo, como bien dice esta chica, la verdad que hay algo muy relacionado con Dios y hasta en la misma Biblia nos dice en Deuteronomio 4:29, en el que nos relata que dice en la Reina Valera, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás, si buscares con todo tu corazón y de toda tu alma, entonces literalmente, así mismo como revela esta chica, ella ya en ese momento con toda su alma, con toda su desesperación, esa presión que sentía en toda esa situación que ella estaba pasando, porque no era reciente. Ella decía de que literalmente desde el principio, desde su adolescencia, estaba pasando por una situación terrible. Entonces imagínate estar en esa situación en la que en realidad has estado acarreando, has estado literalmente cargando con eso tan fuerte de que dices, mañana lo resolveré. Y a la hora de la mañana, cuando menos te das cuenta, has llegado a ser adulto. Y a veces
algo particularmente que yo muchas veces he pensado, hay gente que dice como no, de grande después se me va a quitar. Y así mismo como vamos creciendo, el problema va creciendo con nosotros. Entonces, la verdad, eh, las situaciones, las situaciones nos llegan a esos momentos a pedir auxilio, porque muchas veces no sabemos cómo pedir ayuda, hasta en las cosas más sencillas. De hecho, me llama la atención una cosa, y es que ella, o sea, era atea, no conocía a Dios, sin embargo, había escuchado algo de él, porque sabía que él la podía ayudar, porque, o sea, podemos decir, bueno, quizás no tuvo una familia que le inculcara los caminos o que le hablara de Dios, pero de alguna manera ya sabía que había un Dios que podía ayudarle. Bueno, no sabía, creía que Dios podía ayudarle y por eso pide ayuda. Y lo otro que me trae el Señor ahora a mi corazón es algo que Él ministró a mi vida hace un tiempo, y es que para nosotros poder encontrar un camino en Él o poder encontrar una respuesta en Él, tenemos que primero reconocer que lo necesitamos, porque a veces, bueno, no todos llegamos en medio de una circunstancia así súper difícil como quizá te pasó a ti o como le pasó a esta chica que nos cuenta su testimonio. Otros pueden, pues, van conociendo a Dios, van llenando algún vacío y no es una situación así súper grave, pero igual reconocen que hay un vacío en su corazón que necesita ser llenado por Dios. Porque si creemos que nuestra vida está bien, que nuestra vida está perfecta, pues realmente, ¿qué va a venir a hacer Jesús en nosotros? Entonces, eso es muy importante y es importante recalcarlo, como que necesitamos reconocer que necesitamos a Jesús, que Él puede salvarnos, ayudarnos, traer cosas nuevas, restaurarnos, porque si Él viene solamente a hacernos compañía, pero no hacer nada, realmente no estamos recibiéndolo en nuestro corazón. Fíjate que a mí me impresiona bastante en el hecho de que literalmente esta chica, fíjate que hizo el primer paso y ¿sabes cuál fue? Que reconoció lo que estaba pasando. Ella reconoció que estaba en depresión. Ella reconoció que necesitaba ayuda. Entonces, muchas veces nuestro primer paso es reconocer, aceptar que necesitamos ayuda, aceptar que tenemos esos problemas. Y me encanta como la chica, como bien decís, alguien ya le había hablado por ahí, pero alguien le plantó esa semilla que llegó a un punto que necesitaba florecer. Y fíjate que así mismo es bien curioso porque así como alguien le plantó la semilla, en Jeremías, en Jeremías 29, en 29:13 me dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Significa, significa de que, o sea, significa de que la verdad, como dice, de que tenemos que buscar para poder hallarlo. O sea, literalmente a veces sin darnos cuenta, como dicen, estaba más cerca de lo que creíamos, pero a veces nos cuesta levantarnos, dar ese primer paso. Porque imagínate de que la verdad, como ella dijo, la verdad tuvo que ir a buscar esa ayuda. Primero, ¿qué pasó? Tuvo que reconocer que tenía un problema, reconocer de que tenía un vacío, reconocer de que tenía depresión, reconocer de que tenía problemas y reconocer hasta capaz de que no creía en Dios. Pero ese momento en el que ella como que entregó su corazón, sentía ese llamado de Dios, lo fue a buscar. Y lo más impresionante, así como nos cuenta el testimonio, es literalmente de que, como nos dice nuestra amiga, clamé a Dios de mi juventud, en el que había conocido cuando era niña, del que había aprendido con mi papá. Clamé por unos segundos, pero fueron suficientes. No había pasado una semana cuando entré por error a una cédula que estaban haciendo en la casa de mi jefa. Recuerdo que mi jefa me había prestado una taza de comida y como ella vivía cerca, después del trabajo fui a devolverle
Yo no tenía ni idea en esa casa que se hacían ese tipo de reuniones. Pasé a la cocina, dejé la taza y un muchacho bien amable me dijo, ¿nos acompañas? Y le pregunté, ¿para qué? Y me respondió muy agradable, a compartir una palabra. O sea, literalmente la chica a veces nos impresionamos cómo Dios mueve las cosas para llevarnos hacia Él, aunque intentamos evadirlo. ¿No crees, Natalie? Totalmente. Por eso la palabra dice clama, ella lo buscó de corazón y el Señor simplemente respondió. Porque la palabra dice que Él no rechaza un corazón contristo y humillado. Fíjate que, o sea, me impresiona a veces porque nosotros olvidamos esa esencia de niños, como ella dice. Recuerda a esa niña cuando era niña, o sea, creo que todos hasta de chiquitos, no sé, decíamos, teníamos planes que decíamos hasta quiero ir a la luna, que quiero ser modelo, que quiero hacer esto, y nos olvidamos de que literalmente tenemos, como bien dice Dios, tenemos que entregar nuestro corazón como si fuéramos niños. Y su papá desde pequeña le había inculcado, pero a veces nosotros mismos nos desviamos y nos vamos a otros caminos y nos vamos del camino de Dios. Y la verdad que es impresionante cómo hasta mueve las cosas, mueve nuestra vida para sin darnos cuenta cómo puede usar a las personas como instrumentos para llevarnos hacia Él. De casualmente, dejando la taza de comida, resulta que estaba una reunión ahí y a ella le pidieron, ¿nos acompañas? Y ella los acompañó. ¿Qué se iba a imaginar ella eso? O sea, y me llama la atención, o sea, pero dice no pasó ni una semana, pero ella, o sea, ella le pidió ayuda y quién sabe si hasta en ese punto, o sea, ella gritó en un momento, ayúdame Dios, pero pasa todo este tiempo y quién sabe qué estaría pasando por su mente si realmente estaba esperando una respuesta de Dios, que me imagino que sí, porque, o sea, la fe con la que ella pudo haber hecho ese llamado de auxilio al Señor y la pudo haber mantenido allí durante todos esos días hasta que esto ocurriera. O puede ser que simplemente haya dicho, bueno, no sé, Dios no respondió, pero seguiré con mi vida, fue un momento de crisis y ya. Pero yo me voy más por la primera opción, que estaba esperando esa respuesta a su grito de auxilio. Y su respuesta no tardó mucho en llegar. Fíjate, fíjate que la verdad a mí me impresiona porque creo que muchas veces lastimosamente hay personas que tienen ese temor de que dicen, no, es que me van a juzgar si saben de que yo tengo este problema. Y creo que hasta muchos hemos vivido con ese temor de expresarlo. Ujú. Y fíjate que a mí me impresiona porque no sé si has escuchado la historia de Elías, que hasta le dijo Dios, que él cayó en depresión por una depresión que hasta le dijo Dios, quítame la vida, porque para él ya no tenía sentido. Y hasta Totalmente. el mismo Dios, o sea, en vez de criticarle y decirle como, ay, tú no vales, que mira cómo soy, yo te he preparado, no. Él lo que hizo es que mandó un ángel a consolarlo. Entonces imagínate, ella tuvo ese ángel que la consoló, tuvo esa jefa, tuvo esa persona que le dijo hasta, me acompañas para poderla consolar en ese sentido. Totalmente. Y fíjate que lo que veníamos hablando Y o hace rato, sea, fíjate que hubo un momento determinante en su vida que ocasionó todo este cambio. Fíjate que también así destaca algo que me gusta que dice que el chico le pareció agradable, que o sea, lo miró radiante. Mira que, o sea, sí, hablándote un poco de, para que me conozcas un poquito más, nos conozcamos un poquito más, fíjate que algo curioso es que yo cuando en ese tiempo me perdí, la gente me decía como, qué amargada te miro. Y es verdad, yo caminaba amargada, yo caminaba como que todo me estorbaba, todo me daba cólera. Y a veces no nos damos cuenta porque me acuerdo que yo miraba a veces personas tan alegres y yo decía como, "Ush, otro aleluya". Y entonces, sin darnos cuenta, cuando volvemos a ese camino de Dios, volvemos a tener ese brillo, esa radiancia. No sé si te ha llegado a pasar algo similar a ti o algo por el estilo. Sí, totalmente. Bueno, hace un tiempo, mira, yo he visto como el Señor obra de mi vida de una forma muy interesante. Yo era la persona más odiosa del planeta Tierra. Todavía me queda un poquito, pero bueno, eso como que es parte de mí. Pero yo era una persona demasiado odiosa
una persona que no le caía muy bien a todo el mundo, porque por supuesto, o sea, va a haber siempre gente a la que no le vamos a caer bien, pero una cosa es que haya así como que personas muy contadas, muy precisas, y otra cosa es que no le caigas bien a nadie. O sea, eso era, o sea, yo tenía pocos amigos y he visto cómo el Señor transforma eso, entonces sí, él, él cambia todo eso, esa amargura y esas cosas que hay en uno, y Él es el que por su gracia pone esa luz linda que nos ilumina, porque si fuese por nosotros únicamente, no, no funcionaría así. Fíjate que no, la verdad que, fíjate que sinceramente, yo literalmente, como te digo, yo pasaba amargada, yo pasaba de que hasta yo miraba a la gente bien alegre y habían otros que cuando yo comencé a volverme a conectar con Dios, me comencé a llevar con unas personas que yo las miraba como bien alegre y yo decía como, uff, otro aleluya ahí hablando de esas cosas. Yo he crecido de familia y yo no he visto que Dios me haya ayudado, yo miro que otras personas, porque llegamos a caer en la comparación y o sea... Me acuerdo que hasta mi misma familia me llega a decir actualmente de que volví hace como un año al camino de Dios. Me dicen como, oye, fíjate que estás más alegre, porque a veces me hacen recordar anécdotas que yo te juro que hasta yo misma me impresiono y decía como, Dios mío, en lo que yo me había convertido, Dices, que ¿cómo es por así posible este decirte, suceso? mi familia me decía como, tú te enojas bien fácil. ¿Cómo es posible este suceso? Sí, fíjate que casualmente hoy estaban hablando que una vez fuimos a un hotel y yo amargada porque literalmente me habían dado solo un listón de diferente color. Y yo como que no, es que yo quería del otro listón y solo la única diferencia era el color, pero yo pasaba tan amargada que en vez de ver el hotel tan lindo, la playa, no, yo estaba viendo que me dieron el cordón de otro color y que ese color no me gustaba. Y entonces yo, a veces la verdad, Dios mismo nos revela ese camino, esa radiancia de, de felicidad, porque te das cuenta de que no aprendemos a ser agradecidos y en ese camino aprendemos hasta a ser más agradecidos y más agradables en todo. Totalmente, y aprendemos a fijarnos en los detalles. Y Fíjate que a mí la verdad, él usa situaciones muy precisas de nuestra vida, incluso situaciones en las que nosotros sufrimos para mostrarnos su amor, mostrarnos su fidelidad. Hoy estaba hablando justamente con una chica que su testimonio es más o menos parecido a este del que estamos hablando. Ella tiene entre 19 y 22 años por allí. Y ella se ha intentado también suicidar varias veces. Y yo he estado hablando con ella y yo le digo, mira, Dios te ama mucho, aun cuando tú no lo hayas buscado, aun cuando, porque ella es una persona como que busca a Dios, pero también escucha muchas cosas, ¿sabes? Como la gente que mezcla a Dios con el universo y las vibras y las energías y todo esto, y pues eso es totalmente incompatible. Pero pues las personas cuando no están convencidas realmente de Dios, pues buscan respuestas en todos lados. Y ella ha sido así. Y yo le dije, mira, aun cuando tú no has buscado totalmente a Dios, Él ha tenido cuidado de ti y te ha guardado tanto que ha hecho cosas sobrenaturales, porque con las veces que tú te has intentado suicidar y de la manera como lo has hecho, siendo otro tipo de padre, no hubiese cuidado de ti, simplemente ya no estuvieras acá, pero Él tiene un propósito contigo y a pesar de tus intentos, a pesar de tus reiterados intentos, Él sigue guardando tu vida de una manera de que otra persona quizás que ella haga lo mismo que tú fíjate, no la cuenta. fíjate que cuántos nosotros hemos llegado a los pies de Cristo de esta manera. Fíjate que como más o menos hemos estado recapitulando en este episodio, fíjate que yo la verdad, como te digo, yo llegué, como dicen, arrastrándome. Yo llegué arrastrándome a los pies de Dios porque yo había, como te digo, yo me había desviado en el camino, yo había intentado otras cosas, había intentado salir. Tal vez no fui tan fuerte como otros chicos, pero yo he escuchado tantos testimonios similares de personas que quisieron salir con las drogas, quisieron salir con relaciones y entre otras cosas. Y yo igual, yo intentaba salir de mi vida como que aparentando ser perfecta,
pero en realidad no, cada vez me pasaban sucesos más fuertes y yo había creído que si me apartaba del camino de Dios, yo decía, yo veo que a otras personas les va mejor que a mí, yo para qué sigo aquí. Y en realidad Dios nos ama tanto que a mí me protegió en todo ese tiempo por tantas cosas y cuando me llegan a pasar determinados sucesos, llego y literalmente, como esta chica misma clamó diciendo, ayúdame, yo también llegué a sus pies diciendo, ayúdame. Y aún así él me acogió y me abrazó y me dijo como que, mi niña, estás de vuelta a casa. Y así fue con esta chica, le dijo, recuérdame de niña. Y Dios inmediatamente, poco después de que le pidió esa ayuda, la fue a acoger con una persona agradable, diciéndole, ¿me acompañas? Así mismo, como Dios le dijo, ¿me acompañas? Porque Él no entra así por así en nuestro corazón. Si le abrimos nuestro corazón, Él nos va a acompañar y hasta nos da la pregunta, ¿me acompañas? Y Exactamente. uno decide si seguir o no. Totalmente. De hecho, fíjate, vamos a continuar Y con el testimonio, finalmente, como, pero déjame comentarte otra cosita. Ella dice que lo ve agradable, pero ese agradable, ujú, quizás más allá de lo que el chico le haya dicho, era la actitud de su corazón, porque había una búsqueda de Dios. Si no hubiese habido esa búsqueda, hubiese sido como tú que dices, ay, no, otra persona más aquí, X, qué fastidio. Pero esa persona, o sea, era lo que ella estaba buscando y eso era lo que ella le hizo parecerle agradable, más allá de la persona, del chico, o sea, de cómo él hubiese sido. Era realmente agradable porque era Dios contestando su oración. la verdad que sí, o sea, la verdad me encanta cómo esta chica nos sigue relatando lo siguiente, que la verdad me impacta bastante. Ujú. Sí, de hecho, ella nos sigue contando y dice, me pareció muy gracioso puesto que yo en aquella época tenía cero respeto por las cosas de Dios y debo decir que también tenía una actitud muy desagradable hacia casi todo lo que me rodeaba. Y digamos que hasta este punto es justificable por las distintas circunstancias que ella estaba pasando. Sin embargo, aunque ella diga que allí que tenía cero respeto, de alguna manera buscó a Dios y en su corazón, al haber ya esa intención de búsqueda, cambió totalmente el panorama. Y ella sigue contando, dice, sin embargo decidí quedarme, ya que estaba esperando para hablar con mi jefa y ella estaba en el segundo piso ocupada con su nieta. Así que me senté a escuchar lo que el predicador tenía que decir y desde entonces nunca me fui. Aunque pasó un tiempo para que entregara mi corazón por completo a Dios, pero esa es otra historia. Entonces, fíjate, ella, pues yo siento que ella tenía Ahí su me noté. corazón dispuesto, aun cuando quizás, o sea, quizás no tenía todo su corazón, ven Señor, háblame, pero sí había una parte de su corazón que lo anhelaba. Y el Señor aprovechó esa pequeña puerta abierta para mostrarle todo lo que tenía para ella. Fíjate que, oíme, la verdad a mí me impresiona porque fíjate que fácilmente yo creo que yo hubiera dicho como, ¿nos quieres acompañar? No, perfectamente, solo necesitaba un no para decir, Total. pero hubo algo, como te digo, que ahí tuve ese llamado de Dios y algo le dijo como que aceptara y a pesar de que su jefa por cosas de la vida estaba ocupada, aún así ella decidió quedarse y escuchar esa palabra de Dios y tener esa, como bien decía, esa pequeña oportunidad para poderse adentrar ese camino y llegar a los pies de Jesús. Porque la verdad, como te digo, estaba en un momento bajo. Y a veces sin necesidad de decirle a otras personas como ayúdame, no sé qué, que allá. Más bien, simplemente ella le pide esa ayuda a Dios. Y aún así, por medio de instrumentos de otras personas, pudo obtener esa ayuda. Totalmente, sí. Y es que el Señor buscará siempre una manera de responder nuestras oraciones cuando nosotros hay esa fe, aunque sea algo muy chiquito, es fe y eso va a activar lo sobrenatural del Señor.
Y sabes algo que también me gusta bastante de esta chica, que la verdad la gente cree que las demás personas lo van a juzgar porque su pasado, porque en ningún momento se le ve que alguien le dijo como, ush, usted ni se me acerque porque ha tomado botellitas de ron, que ha tomado esto, que ha hecho otras cosas. No, hay veces que las personas tienen ese temor que dicen, no, es que me van a juzgar, Dios no juzga. Así como le envió a Elías ese ángel para consolarlo, así también es Dios con nosotros. Nos envía ese abrazo para consolarnos en esos momentos que nos sentimos tan, tan solos y a veces, como dicen, Dios nos puede llenar ese corazón que está contristado, que está triste, que está ahogado y ayudarnos a desahogar eso que sentimos. Porque mira, algo bien curioso, no sé si te has fijado que la gente dice como, tengo ansiedad, tengo depresión. Y simplemente vino ella y le entregó su depresión, su tristeza, su adicción, y ahí mismo logró como volver a dar esa reconexión con Dios y como ella dice, nunca más me volví a apartar. Y yo siento que cuando conocemos esa maravilla de Dios, es difícil apartarnos porque nadie es perfecto, así como que igual Dios cada día me está renovando. Vemos muchas veces atrás y nos damos cuenta que decimos como, Dios, gracias por regresarme a tu camino. Totalmente. Y fíjate que me llama la atención es que ella, aún teniendo cero respeto por las cosas de Dios, decide quedarse. Es decir, decide, había algo en su corazón que sabía que allí podía escuchar algo que podía ayudarla. Se rompió con su límite, con su barrera de soy atea, de no creo en nada, y fue un poco más abierta, como que, bueno, voy a quedarme. Vamos a ver qué tienen aquí para mí. Y encontró justamente lo que ella necesitaba. Fíjate que si te das cuenta, ella misma, como te digo, ¿cuántas veces hemos tenido esos límites aquí en la cabeza y tenemos como ese temor de salir de esa zona de confort, que tenemos esas creencias ahí que a veces nos han puesto en otros lados, a veces ahí mismo, como dicen, sin darnos cuenta, ya sea en nuestros alrededores, en nuestro círculo, en nuestra familia o cosas así por el estilo. Y a mí me impresiona porque esta chica salió de su zona de confort. ¿Cuál era su zona de confort? Que Totalmente. simplemente ella no creía en Dios, no quería estar ahí. Y el simple hecho de que sentarse ahí no es cualquiera, como te digo, a mí me da nervios, yo soy una persona súper nerviosa, que te juro que a mí me da un terror irme a lugares que yo no conozco. Y ella desconocía esos lugares, pero rompió esa barrera, rompió literalmente esa zona de confort que tenía y decidió quedarse, decidió escuchar. Así es. Y fue receptiva porque aún habiendo aceptado, pudo haber hecho cualquier montón de cosas para estar ahí en su cuerpo y su mente no. A veces nos pasa, o sea, nosotros estamos en un lugar, pero estamos con el teléfono y estamos totalmente desconectados de nuestro entorno. O simplemente nos disociamos y nos ponemos a pensar y nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente no. Ella prestó atención porque de otra manera no hubiese llegado la palabra a su corazón. Ella tuvo esa necesidad de prestar atención, de escuchar, aún sin saber qué era lo que Dios le iba a decir allí a través de esas personas, y fue sorprendida. Qué lindo porque pudo encontrar la respuesta que ella tuvo ante su crisis de desesperación, que fue cuando le pidió ayuda a Dios. Y allí como que fue el Señor confirmándole, yo soy real, yo puedo ayudarte, lo que tú menos piensas que pueda pasar, en mí puede pasar si está en mi voluntad y si va a ser para tu edificación. Entonces fue como que, sí, yo me imagino que fue como que ella sintió así como que sí, realmente él está pendiente de mí, él está escuchándome y allí comenzaron a sanar poco a poco, quizá no todas, pero una de las heridas que tenía y que la hacían sentir tan oprimida al punto de querer acabar con su vida. Fíjate que la verdad, hablando de eso de acabar con su vida, imagínate cómo es tan grande Dios, porque cómo es que hasta
cómo hasta le impidió como esas veces intentarse desconectarse de la vida y cómo Dios le tenía ese propósito tan perfecto de ser ese instrumento, de ser esa hija, que no logró, como dicen, yo he escuchado hasta de personas que por así decirte dicen como que, ay, ¿qué hago aquí? Cuando ellos lastimosamente han intentado autolesionarse o hacer cosas y en realidad Dios le tenía ese propósito a esta chica y ella lo encontró y a mí me impresiona porque como hasta no podía, como dicen, no lograba ejecutar eso que intentaba de quitarse la vida y Dios le tenía ese propósito, imagínate. Yo creo que en este momento yo le agradezco a Dios de que haya lo que haya pasado, agradezco ese cuchillo, agradezco esa soga que no la he asfixiado, agradezco que esa, esos instrumentos o esa medicina no le haya llegado, porque en realidad Dios le tenía ese propósito. A pesar de que ella decía como mi vida no tenía sentido, le encontró sentido gracias a Dios. Así es, y la guardó por su amor infinito. Y qué bonito es poder tener esa revelación de que Dios es nuestro Padre, que no es solamente como que, bueno, el creador de todo y Él está en los cielos y controla todo y no, sino que además Él es mi Padre, Él está atento a lo que yo pueda decirle, Él está atento a mis necesidades, Él está atento a escucharme, Él está atento a interceder por mí, Él está atento a bendecirme en todo tiempo y poder quitarnos esa venda de que somos olvidados, de que somos rechazados, de que no le importamos, para poder fijarnos que aún en esos pequeños detalles, como dices tú, en esa soga que no funcionó, en ese medicamento que no funcionó, él estaba cuidando de su vida. Fíjate que la verdad es impresionante porque esta chica no solo, como te digo, probablemente no solo se sanó de esas heridas o cosas así por el estilo, sino que también podemos ver que Dios no solo sana, como dicen, algún raspón o algo por el estilo, sino que nos sana en cosas, en cicatrices internas que tenemos, que como te digo, ni una crema, una medicina, una pomada nos puede sanar, sino el mismo Dios, de sanarnos esas heridas de amargura, de resentimiento, de tristeza, de depresión, entre otras cosas, porque la verdad, poco a poco, así como cualquier proceso, como te digo, de la noche a la mañana, si te das una cicatriz, no se va a quitar de un día para otro, sino que es un proceso y Dios en ese proceso nos va recosturando, reconstruyendo, armando para curar esas heridas que habíamos tenido y no nos habíamos tomado el tiempo de sanarlas, porque el único que no las puede sanar es Dios, sinceramente. Fíjate que la verdad es impresionante cómo podemos agradecerle a Dios por escucharnos hasta en qué pequeño detalle nos puede estar hasta su propósito tan impresionante como dice, ni una hoja se mueve si no es de su propósito. O sea, imagínate de que Dios le tenía preparado hasta el escenario a esta chica de que justamente en el lugar donde su jefa, a solo regresarle según ella, a regresarle solo una taza de comida y terminó literalmente conociendo de Dios. O sea, imagínate, fue como que tipo, fui buscando bronce y regresé con hasta oro, literalmente. Esta chica regresó con el oro de Dios, con el cariño de Dios, con el amor de Dios. Y cómo la verdad nos vamos dando cuenta de cómo la verdad ella fue descubriendo y conociendo más de Dios y le gustó más todavía ese camino, porque estuvo remendando todo eso que había estado perdiendo. O sea, la verdad nos impresiona cómo Dios puede ser el salvavidas de nuestro rescate. Y a veces no nos damos cuenta, pero ese rescate puede utilizar a otras personas como instrumento. Y así como habíamos dicho anteriormente, por ejemplo, cuando Elías le mandaron un ángel a que lo consolara, muchas veces ese ángel puede ser tú, esa persona que a veces ayudas a otros. Puede ser también de que tú hayas tenido esa fortuna de que
pasó esa persona correcta que te ayudó a volverte a sumar a Dios, a volverte a encaminar, a volverte a guiar donde te habías desviado, donde te habías perdido. Él nos ayuda a encontrar ese camino ante Dios. O sea, la verdad, todavía me gusta bastante esta historia porque si recapitulamos un poco, era de una chica que desde su adolescencia había estado en depresión. O sea, no era algo reciente, era algo que la verdad desde la adolescencia la había estado persiguiendo. O sea, imagínate de que de niña había medio conocido de Dios por su papá y así, pero la verdad, o sea, literalmente cuando llegó a su adolescencia le vinieron esos pensamientos de suicidio, de depresión, y eso la fue persiguiendo porque a veces nosotros decimos así como, ay, cuando estamos como miramos a un niño y dicen como, ay, de grande se le va a quitar. A veces sin darnos cuenta el problema crece con nosotros. O sea, imagínate de que cuando menos nos damos cuenta, esos problemas nos persiguen hasta la adultez. Y a veces por algo Dios arma las cosas, por algo Dios nos ayuda en ese momento que a veces nos creemos de que no necesitamos ayuda, pero cuando menos nos damos cuenta, ahí pone su mano para ayudarnos. Y no sé qué más quisieras decirnos, Natalie, ante cómo fue esta chica su llamado y cómo fue su propósito con Dios. Sí, la verdad que podemos ver cómo el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros y aunque nosotros pensemos que somos miserables o que estamos acá por error, si lo buscamos a Él, vamos a encontrar esa respuesta de que no es casualidad que estemos acá, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros y O que sea, imagínate que cada momento de aflicción, cada momento de angustia también tiene un propósito para nosotros en Él. Así que debemos estar agradecidos con Él por cada momento en el que ha podido escucharnos, que Él ha podido estar, o sea, en la que hemos podido sentir su compañía con nosotros y que en esos momentos difíciles podamos estar convencidos de que no estamos solos, de que Él es real y que Él está dispuesto a sanar nuestro corazón, y nosotros estar dispuestos a entregarle a Él ese lugar en nuestra vida para que Él pueda sanar, como decías tú, esas heridas que no se pueden sanar con una... Fíjate que sí, porque muchas veces, no sé si has llegado a escuchar que dicen como, ay, ¿qué tiempo va a tener Dios? Mira, yo desde hace años yo le ando pidiendo y no que me ayude, que aquí, que allá y todo lo demás. Pero fíjate que Dios se toma el tiempo adecuado, en el tiempo de su propósito, en el tiempo que Él sabe por qué justo ahí pone su mano, nos abre esa bendición en el momento que estamos más adecuados. Así es, Entonces, la verdad que a veces nosotros creemos de que Dios no nos toma el tiempo, no nos escucha, pero en realidad Él sí se toma ese tiempo a escucharnos, Él sí se toma ese rato para consolarnos y cuando menos nos damos cuenta llega de pronto ese auxilio. totalmente. Así que podemos orar. No sé si quieres orar, Perla, para que cada una de las personas que está viendo esto pueda tener esa certeza, esa seguridad de que el Señor está allí, de que Él está con los brazos abiertos para recibirnos, para mostrarnos el camino, para mostrarnos su amor, para decir, para hacernos saber que siempre ha estado allí con nosotros y que tiene un propósito para nosotros que es más grande que cualquier circunstancia por la que podemos estar pasando. Claro, aquí mismo inclinamos nuestro rostro, eh, cerramos nuestros ojitos y te tomas este momentito para conectarte con Dios y reconocer de que Dios en esta noche nos presentamos ante ti, en este día, en esta tarde, donde estés, donde nos estés escuchando, que tú ayudes a esta persona que está dispuesta a escucharte, que ha llegado hasta acá Mm. escuchando una historia de una hija tuya que regresó a tus pies, que te encontró cuando estaba perdida. Tú también ayuda a esta persona, esas personas a encontrar tu camino, a llegar a eso donde no habían encontrado, que solo tú puedes llegar a escucharlos,
a estar con ellos, a consolarlos y ayúdalos en cada momento que necesitan ese auxilio, que así como esta chica te pidió esa ayuda, tú ayuda a cada persona y con todo y su amor ante ti, Señor, mándales ese consuelo y guárdalos y cuídalos y protégelos en cada lugar y guíalos en sus pasos. Amén. En el nombre de Jesús, amén Amén. y amén. No te preocupes porque literalmente estos testimonios son anónimos, no vamos a dar tu nombre o datos personales o algo por el estilo, sino que asimismo, gracias a tu testimonio, puedes ser, como dicen, la llave para encontrar esa persona que puede edificar literalmente cada parte de su vida por medio de este testimonio. Asimismo, te presentamos esta noche y muchas gracias. No te pierdas los próximos capítulos. Dale like a este video y síguenos en nuestras páginas, tanto de YouTube como Facebook e Instagram y TikTok.